nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. No quisiera que esta puerta de la democracia que acaba de entreabrirse pudiera ser cerrada. En estos momentos entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente argentino. Y recordando aquellos años, 40 años de la democracia, sería conveniente ponerlo un poco en contexto, ¿no? Yo en aquel momento tenía 28 o 29 años cuando se vota para el 30 de octubre del 83. Claro, y veníamos de un proceso de represión de las fuerzas militares a las expresividades, a las expresiones políticas muy fuertes, ¿no? Y me tocó vivir en Santa Fe del 73, cuando empecé la universidad, hasta el 79, e incluso tuve vivencias de cómo era el sistema de represión en el servicio militar que hice en Campo de Mayo, ¿no? En el año 72 tuvimos elección en la escuela secundaria de comercial, en lo que era el centro de estudiantes, por allí por noviembre, así que estuve un mes en ese momento como integrante del centro de estudiantes. Y después en el 73, bueno, vienen las elecciones que gana el peronismo, Isabelita, y empieza mi vida de estudiantes en Santa Fe, donde militar era muy difícil, pero teníamos la vivencia del comedor universitario, donde la expresión de los distintos partidos políticos, bueno, se escuchaba generalmente con los dirigentes arriba de las mesas hablando en el comedor universitario, ¿no? Pero ya se daba una manifestación violenta de ciertas expresiones de la política argentina y también empezaba la represión, ¿no? Los fenómenos que aparecen en la historia, como la muerte de Rucci, el general Perón pidiendo la pacificación,
el 1 de mayo en Plaza de Mayo, cuando se divide Montoneros, o sea que la violencia se empezaba a dar en la política argentina y eso lo vivíamos en Santa Fe, ¿no? ¿Y esto a qué viene? Que, bueno, Alfonsín en el año 83, cuando gana las elecciones, en ese contexto de violencia, es lo que entiendo plantea como la pacificación de la sociedad argentina, ¿no? Bueno, algunos meses antes, cuando se plantea, ya después de la Guerra de Malvinas, llegar a elecciones, como joven inquieto, decíamos qué podíamos hacer nosotros como profesionales, educados en universidades públicas, para ver esta nueva etapa que se daba de democratización del país. Las elecciones generales que se llevarán a cabo en pocas horas más entrañan un verdadero desafío cívico que la historia nos plantea a todos los argentinos: que las raíces de la democracia sean cada vez más sólidas y profundas en nuestra sociedad. Recuerdo perfectamente las elecciones del 30 de octubre y también recuerdo muy bien el día 10 de diciembre en el que asumió el presidente Alfonsín como presidente de la Nación. Por varios motivos, ¿no? El 30 de octubre porque era la primera vez que yo votaba. Ya era profesor en historia, había empezado a dar clase, estaba viviendo los primeros años de mi trabajo profesional y recuerdo que fui con una gran expectativa para votar. Y recuerdo cómo terminó la jornada, porque yo no voté a Alfonsín. Me parece honrado, un hecho histórico de no hay que evitar el rigor. Yo no voté a Alfonsín y recuerdo que la jornada terminó con que unos amigos me invitaron a su casa a festejar y yo me sentí un poco incómodo porque no me sentía tan adherido al festejo. Ahora que lo miro en perspectiva, advierto que estaban festejando algo muy importante para la vida de la Argentina. Y el día 10 lo recuerdo especialmente porque seguí la ceremonia de asunción de Alfonsín y porque me acuerdo que me llamó mucho la atención la aparición de personajes, porque a la asunción de Alfonsín asistió la viuda de Perón, que estaba en el exilio. Se había ido a España después de haber sido derrocada por el proceso militar. Y yo recuerdo que yo seguí con mucha atención la ceremonia de Alfonsín, la presencia de personalidades políticas del mundo. Y lo que más recuerdo de los primeros días, te digo, de la democracia, del mes de enero, yo recuerdo que estaba escuchando radio y yo escuchaba un programa que conducía una gran periodista que era Magdalena Ruiz Guiñazú. Y recuerdo que Magdalena hablaba con sus entrevistados y a mí lo primero que me llamó la atención era la libertad con la que hablaban. Nunca me voy a olvidar de eso. Yo mismo ahí advertí, esa fue una conciencia clara de lo que había hecho la autocensura en mi propia persona. A mí me llamaba la atención que se pudiera hablar con tanta libertad de cosas que hacía mucho tiempo de las que no se hablaban. Así que esos son como recuerdos muy potentes que tengo. Ustedes deben saber que Alfonsín, cuando terminaba sus actos de campaña, recitaba el preámbulo. Se ve cualquier acto. ¿Y cómo cambia la perspectiva? Había una necesidad de las personas de escuchar eso, ahora que lo pienso. Porque después de 7 años oscuros, donde la ley no existía y donde lo que imperaba era el autoritarismo más descarado, más sangriento, más inhumano, recuperar el sentido de la ley. No, lo que ordena la vida de la gente es la ley, no el garrote, no el temor, no la amenaza. Alfonsín supo en eso sintonizar con una necesidad que estaba en la conciencia colectiva y también personal de cada uno de nosotros. Uno de los aspectos a tener en cuenta en la transición a la democracia y lo que va a ser el gobierno de Alfonsín
tiene que ver con pensar esta época como reflejo de un espíritu de una época. Escucha el pochito. Desde la cancha de Boca hasta el Luna Park, la juventud va coreando al pelo, pero temprano. Más vale pagar hermano, que idiota que no va a votar. Un espíritu de una época que va a estar marcado, en cierto sentido, por el optimismo de la gente, que va a depositar sus esperanzas en las instituciones democráticas. Está marcado por ciertas expectativas en un futuro mejor, y eso va a generar un cierto clima de época que se va a ver reflejado en las acciones y en el devenir de esa década de la transición, digamos, ¿no? Que es un aspecto que se mantiene, podríamos decir que se mantiene dentro del ámbito de la cultura, digamos, ¿no? Una de las cuestiones que hay que valorar de la transición a la democracia tiene que ver con la formación de un nuevo sujeto democrático, digamos, la conformación de un nuevo sujeto democrático como un proyecto particular que se va a enmarcar en este espíritu de época y que de alguna manera va a volcar sus expectativas hacia el ámbito de la cultura, ¿no? Politizado de acuerdo a lo que tenemos que estar toda la juventud politizada actualmente. Pero vosotros sois muy jóvenes y no sabéis que estuvo aquí prohibido una temporada, un tiempo. Sabemos, sí. ¿Cómo no vas a ver? ¿Y por qué pensáis que ahora canta aquí? ¿Algo ha cambiado? Y puede ser que algo cambie, esperamos que cambie, todavía no cambió, pero esperamos que cambie. Es que es un momento bastante especial, se está dando un poco la apertura política y están permitiendo ciertas cosas que antes no entiendo por qué habían prohibido. Pero... En principio, digamos, va a haber un florecer de la cultura universitaria y de la cultura en general, de la vida universitaria y de la cultura en distintos aspectos, y podríamos marcar tres cuestiones o tres motivos particulares. En principio, por el retorno de muchos artistas que habían estado en el exilio en la época de la dictadura, músicos, artistas plásticos, escritores que vuelven y traen consigo nuevas formas de entender al arte. En segundo lugar, por un deseo genuino de la sociedad argentina de expresarse y de poder manifestarse en ámbitos que habían estado cerrados por la dictadura. Y en tercer lugar, como consecuencia de esto, por un deseo también de ocupar determinados espacios públicos y privados que también habían estado clausurados por la dictadura y que eran espacios que estaban negados, digamos, ¿no? En esa conformación es que podemos encontrar a lo largo de toda esta transición ciertos aspectos. Bueno, el más conocido, por ejemplo, es el caso de la música, con la emergencia de nuevas bandas de rock, ¿no? Como el caso de grupos como Soda Stereo, como Virus, como Sumo, como Los Auténticos Decadentes, Los Fabulosos Cadillacs, que emergen en una escena musical y que se incorporan en conjunto con otros artistas que tenían más trayectoria, como el caso de Charly García, de Luis Alberto Spinetta, o el mismo Lito Nebbia, que de alguna manera también se reinventan y se reformulan para generar esta transformación musical que se va a generar no solo de los lugares tradicionales de la música, sino que también se va a gestar en espacios alternativos, como el caso del Paracultural, este centro cultural que dio origen a muchas bandas de rock en los años 80. También vamos a encontrar algo similar en la escena del teatro, con un teatro independiente que comienza a generar figuras desde una perspectiva alternativa, desde una perspectiva inclusive contracultural, como artistas como Batato Berea, como Urda Villeta, Tortonese, digamos, que van a ser figuras nuevas que proponen una renovación de la escena artística, en principio del Centro Cultural Rojas, digamos, ¿no? Con una lectura distinta que roza lo combativo con lo social, digamos, ¿no? Quieres que estreche tus manos, que te abrace dejándote inmóvil. Lo mismo vamos a encontrar en el caso del cine argentino, un cine argentino que vuelve a abordar problemáticas que tenían que ver con, que estaban vedadas por la dictadura, como en el caso de películas emblemáticas como El exilio de Gardel, de Pino Solanas, La historia oficial, que recupera una historia particular en la época de la dictadura y con el tema de los desaparecidos. Digamos, hay una renovación del lenguaje cultural y yo creo que ese es un mérito de esta época de la transición a la democracia, haber generado un nuevo espacio cultural, un nuevo proyecto cultural que se mantiene hasta el día de hoy y que en cierto sentido tiene que ver con la propuesta que se hizo de repensar el concepto de democracia. Digamos. Yo creo que cada época debe de alguna manera
volver a pensar las palabras claves sobre las cuales se estructura y proponer lecturas alternativas, digamos, ¿no? Así como Alfonsín propone en su lema "con la democracia se come, se vive y se educa", y de alguna manera reformula la idea de democracia y lo lleva hacia una mirada más social, me parece que es nuestro deber actual volver a pensar el sentido y el significado de estas palabras, ¿no? de esta palabra que es de la democracia, y encontrar de qué manera expresar nuevamente su sentido, su significado en un contexto completamente diferente, en un sentido diferente, amplio, renovado, pero que amerita de alguna manera volver a conceptualizar estas palabras que son las que siempre están en juego y en debate. Dijimos que nunca íbamos a hablar de eso. La contribución del presidente Alfonsín a la democracia argentina es central, porque Alfonsín recibió un país devastado, con dos problemas que siguen siendo problemas o cuestiones que atraviesan la agenda de lo público hasta hoy. Uno, el fenomenal endeudamiento del sector externo, con todo el condicionamiento que implicó para el desarrollo posterior. Y el otro, más grave que el primero porque está la vida humana, la problemática de los desaparecidos, la tortura, el genocidio de esos 7 años. Yo soy Hortensia Poggi, tengo 74 años. Yo me confirmé a los 15 años, entré en Cáritas, pero primero fui medio corajuda porque me largué a dar catecismo también en la San Antonio, y a los 16 años aproximadamente. Y seguí porque yo quise estudiar aquí en Rafaela el profesorado de Ciencias de la Educación, que me gustaba mucho, Historia y Geografía, y como no llegábamos ninguno de los dos a 4 inscriptas, fue para mí una gran frustración. En ese entonces era época de uno de los tantos momentos difíciles para la Argentina, porque era momentos, yo me recibí en el 66, época de militares, ¿no es cierto?, de momentos bastante difíciles. Yo tuve la suerte, digo, de que apenas recibida ese mismo año entré a trabajar en el Hogar de Menores Madres, límite con, donde había una guardería infantil, y de las cuales aprendí muchísimas, las internas que estaban allí. Y yo al entrar al Hogar de Menores Madres, como docente, preceptora, descubro el trabajo que hacía un asistente social, que yo no tenía ni idea de que existía esa profesión. Y venía una colega desde Santa Fe, y así es como seguimos en contacto. Y ella, sin decirme y habiéndome visto la capacidad, es que me inscribió en la Escuela de Servicio Social de Santa Fe. Entonces me recibo de asistente social, fui delegada también del Departamento Castellanos de Minoridad, como delegada de Minoridad y Familia. O sea que yo digo que hay que saber también, y aprender, y jugarse, y usar los mecanismos que te da el Estado. Yo recién me había casado, era 1975, noviembre, yo me casé, y antes del mes vinieron a Rafaela, llevaron a muchísima gente, menores también, y bueno, buscándome mi marido por todos lados, con su hermano, que era policía en ese momento, era jefe de la comisaría segunda, es la que está allá, ¿no? Recorriendo Santa Fe para ver dónde yo estaba, y bueno, no me encontraron en ningún lado. Hubo ese corte, digamos, fatal en la vida de tanta gente que no la pudo más contar por las experiencias terribles por las que tuvimos que pasar mucho, y unos hasta perdiendo su vida, ¿no? Cosas muy terribles me tocó ver cuando me llevaron, por supuesto, me torturaron. Fue una época terrible porque la falta de democracia y la interrupción de la democracia, por más malas que sean, pero siempre queda un atisbo de libertad, de posibilidades, a lo mejor, aunque cueste muchísimo. La
verdad que la conmemoración de 40 años de democracia en nuestro país, en Argentina, nos remite a una combinación de vivencias personales con interacción social, interacción profesional en estos 40 años, y tengo que personalmente remontarme a la década entre 1973 y 1983, porque realmente para los que nacimos en 1960, la generación de lo que comúnmente se denomina baby boomers, la verdad que fue una etapa inolvidable desde el punto de vista de adolescentes que íbamos transitando un camino con muchos sobresaltos desde el punto de vista sociopolítico. Comenzábamos en 1973 la escuela secundaria con un gobierno de facto que transfería el poder a un gobierno democrático. Por primera vez desde 1955 el peronismo no era proscripto, y a su vez el gobierno democrático transitó una serie de vaivenes desde el punto de vista de recuperar en ese momento la posibilidad no solo de la elección, sino a su vez también de la interacción de los individuos en grupos y en la sociedad. Durante todo ese periodo nosotros fuimos pasando de Argentina potencia e inflación cero, al Rodrigazo, al golpe militar de 1976, a la violencia tanto urbana como a nivel de todo el país, ejercida con anterioridad al golpe del 24 de marzo de 1976, y a su vez nos tocó transitar también aquellos que pudimos ir a estudiar a la universidad durante toda una etapa, podríamos decir, caracterizadas por el miedo. Aquellos que veníamos de las pequeñas ciudades a la gran ciudad a estudiar, y al mismo tiempo una facultad o una universidad, diríamos, bastante helada desde el punto de vista de la vinculación de los estudiantes con esa atmósfera que hoy podemos transitar en cualquier universidad de nuestro país. En lo particular y en lo personal, toda mi carrera universitaria se llevó a cabo en la Universidad Nacional del Litoral y durante la etapa del proceso militar, lo que tuvo sus desventajas concretas desde el punto de vista de la participación estudiantil en la gobernabilidad de la facultad, pero al mismo tiempo permitió un orden y una salida rápida en búsqueda de oportunidades profesionales y laborales. En 1983 fue el 30 de octubre un momento de mucha emoción para aquellos que por primera vez íbamos a las urnas, a pesar de haber estudiado cómo funcionaba el sistema democrático. No habíamos tenido la oportunidad, a los nacidos en el año 60 y a nuestra generación, de poder ejercer y poder practicar la democracia. Se vivió un periodo en particular después de la caída de la Guerra de Malvinas en junio de 1982, por un lado de alta ansiedad y por al mismo tiempo gran optimismo, gran participación, todo el mundo estaba interesado, las publicaciones en aquel momento, tanto impresas como a su vez los programas de radio y televisión, abundaban, y a su vez la gran cantidad de candidatos de partidos políticos que habían sido reconocidos por el estatuto que el proceso de reorganización nacional, la dictadura, había establecido. Realmente vimos a su vez también una vocación para participar de toda la sociedad en actos políticos de magnitud. No se habían visto congregaciones multitudinarias, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país, incluso en nuestra ciudad de Rafaela, que a fuerza de ser sincero, tenemos muchas virtudes, pero precisamente no es una virtud la de la participación, somos bastante apáticos en ese sentido, pero en aquel momento los distintos partidos políticos que pugnaban por ganar la elección del 30 de octubre, tanto a nivel
local como provincial y nacional, llamaban y convocaban espontáneamente a actos, en nuestro caso básicamente en la avenida Santa Fe, y hemos visto una cantidad de visitas de candidatos importantes en ese periodo previo al 30 de octubre de 1983. En este momento, digamos, y desde la creación y la conformación de la Universidad Nacional de Rafaela, nos adherimos digamos, a esta conmemoración, nos adherimos a su vez, de alguna manera, a tratar de generar un análisis y una evaluación de estos 40 años, en donde claramente recuperamos la democracia, pero también recuperamos la democracia económica. No nos podemos olvidar que si bien no hemos logrado los objetivos de mejora de prosperidad, de aumento, digamos, de la capacidad del estándar de vida, que no hemos logrado reducir sustantivamente la pobreza, pero hemos recuperado claramente la capacidad de ofrecer oportunidades. Este ámbito de la Universidad Nacional de Rafaela es claramente una muestra contundente de esa capacidad para, en democracia, bueno, aceptar la pluralidad, tratar de buscar consensos y a su vez, bueno, analizar los disensos. Creo que en el futuro tenemos una muy buena base como para perfeccionar aquello que hasta ahora no hemos podido lograr satisfactoriamente, pero bajo la democracia, entendiendo de que en toda elección, y en particular aquella del 30 de octubre de 1983, significó recuperar el respeto por la voluntad de los individuos y al mismo tiempo que la sociedad acepte que en una elección hay ganadores, pero seguramente no hay derrotados, en tanto y en cuanto sigamos participando de un sistema que seguramente es perfectible, que es necesario que sea mejorado, pero que al mismo tiempo hasta ahora no ha aparecido un reemplazo, y entendemos que pocas instituciones en Argentina están gozando de buena salud, como es la democracia y un sistema honesto y un sistema transparente de elección. Rafaela distintas expresiones de la política, y dentro de ello, bueno, vino Alfonsín, que con el discurso inflamado que tenía, con la expresión del preámbulo, verdaderamente emocionaba, ¿no es cierto? Hacia la distancia uno, me recuerdo el escenario frente a la jefatura y de la multitud, en un acto político no era muy común, porque tantos años de represión, así que fue un elemento muy convocante, ¿no? Yo no iba a votar a Alfonsín, entonces me arrimé al acto casi como con vergüenza, con culpa. Yo no voy a votar, pero quise ir a ver, ¿no? Y en Rafaela ese acto tuvo la masividad y la participación que tenían las visitas de Alfonsín general. Me acuerdo que fui al acto, tenía muchos amigos que iban porque eran militantes radicales o eran simpatizantes del radicalismo. Y me llamó mucho la atención la cantidad de gente y la alegría que había en la gente el día de ese acto. Eso lo recuerdo perfectamente. Me acuerdo que fui con las nenas, una de cada lado, y estuvimos tan cerca después cuando, digamos, después de las palabras típicas de él, ¿viste? Y ese don de gente que tenía, ¿viste? Y cómo llegaba con mi mamá, porque al salir sobre Avenida Mitre, y nosotros estábamos aquí justamente en la primera cuadra, pero me había acercado mucho. Y entonces, cuando él sube al auto, yo me había quedado cerca del auto donde había bajado él. Y así es como lo saludamos y empieza el auto a andar. Pero era tanto el gentío que no los dejaban andar, que tuve que agarrar a mis niñas, a las dos, tirarlas para atrás, porque si no... Y bueno, es así como me acuerdo que yo saqué fotos de ese momento. Y entonces, como repartieron ¿cómo se llaman? Los afiches,
con la imagen de Alfonsín, y bueno, y pudimos tomar alguna, es que así después de que pasa Alfonsín acá delante de casa, las chicas resaludándolo y con banderitas, me parece que teníamos también banderitas argentinas, entramos aquí, vamos a la galería y allí hago que se suban con el de Alfonsín. Los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura.